Pauta, hablemos de verdad. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a este jardín. Como ustedes saben, a esta hora abro la verja de madera de mi jardín. Estoy en un sector aledaño a ese pequeño jardín de donde escucho el sonido de los pájaros, incluso de mi fiel chucao, pájaro sureño exiliado en estos páramos de la megápolis. Estoy en la biblioteca, ustedes me ven, los que nos siguen por pauta.cl, también por Spotify, y los que nos escuchan en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. Vivimos días cruciales, días, no creo ser exagerado, históricos. Tal vez la mayoría de la población, muchas veces los que vivimos dentro de una historia, a veces no tomamos conciencia del momento de la historia en que estamos. Es muy fácil perderse, extraviarse, confundirse y no darse cuenta de los posibles peligros que enfrentamos en una realidad, también de las posibles oportunidades. Cuesta separarse del presente en el que estamos para poder tener un análisis completo de lo que estamos viviendo. La historia humana es así. Cuando uno lee, por ejemplo, las memorias de un Stefan Zweig, en el momento en que estaba partiendo el nazismo en Austria y Alemania, la ingenuidad con que él veía ese fenómeno, cómo vio desmoronarse un mundo de seguridad que era en el que él vivía. Eso está relatado en ese libro extraordinario que es El mundo de ayer. Cuando uno piensa en San Agustín, cuando ve arder la ciudad de Hipona, él está muriendo, los vándalos están en las puertas de la ciudad. Si uno busca distintos momentos de la historia, se va a encontrar con personas muy lúcidas, incluso intelectuales, que no fueron capaces de ver cómo un orden se estaba desmoronando y se estaba inaugurando otro. Ustedes me dirán, ¿eso es lo que está pasando en Chile? Voy a dejarlo en suspenso. Quiero colocarlo como materia de reflexión. ¿Y quién mejor que Lucía Santa Cruz, historiadora, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Morales, máster en Filosofía de la Universidad de Oxford, columnista del diario El Mercurio y amiga de este jardín? Querida Lucía, qué gusto de contar contigo esta tarde y poder conversar en directo cuando son las 8:02 de la tarde aquí en Pauta. Qué maravilla, qué lujo volver a conversar contigo en tu jardín. Es un placer intelectual cada vez que me ha tocado. Lucía, a ver, yo hice una pequeña introducción. ¿Tú crees que estamos realmente en una encrucijada? Colocamos ahí en el GC una liberal en la encrucijada. Y si es así, ¿cuál es la encrucijada que estaríamos viviendo hoy en Chile a puertas de la elección de segunda vuelta presidencial? Mira, yo efectivamente estoy convencida de que estamos en una encrucijada que tendrá consecuencias muy profundas por mucho tiempo. Yo creo que no por primera vez, porque en los 70 también estuvimos en un dilema semejante, se está ofreciendo al país dos modelos de sociedad, de sistema político, de sistema económico y de organización social que son diametralmente opuestos. Desgraciadamente, existe mucha confusión, porque como Alemania Oriental se llamaba una democracia, Venezuela se llama una democracia, yo creo que hay mucha gente que no percibe que lo más importante que enfrentamos hoy día es qué tipo de democracia vamos a tener. Vamos a tener una democracia representativa con derechos, libertades de la tradición liberal, con derechos humanos personales, a la libre expresión, a la libertad de movimiento, de organización, etcétera, etcétera. O vamos a tener un sistema de democracia directa, como se supone existió en los satélites de la Unión Soviética y también en Cuba, Venezuela.
Para mí eso es lo que más está en juego. Por supuesto que el bienestar económico del país también está en juego, pero para mí eso es menos grave que lo que tiene que ver con el imperio de las libertades. Y yo en este momento tengo muy claro, y me alegro mucho que tú hayas hecho la referencia a Stefan Zweig, porque a mí me evoca mucho los años 30 y esa ingenuidad a la cual tú te referías. Fíjate que los líderes carismáticos populistas tienen un influjo sobre personas muy cuerdas y sensatas. Yo tenía un profesor en Oxford que me decía que él había ido a Alemania en 1937 y que no podía creer lo que a él le pasaba, porque le daban ganas de que se le elevara la mano y saludara a Hitler, porque entre el envoltorio épico de la transformación, de la refundación, la masa, el sentido de pertenencia que pueden crear estos movimientos refundacionales, afecta mucho a personas que normalmente son muy cuerdas, muy inteligentes y que yo creo que hoy día no tienen conciencia del peligro que enfrenta el país. Lucía, te voy a preguntar derechamente, ¿tú consideras a Gabriel Boric un líder populista totalitario de las características de esos líderes que producen esa hipnosis colectiva, carismática y que atraen incluso a intelectuales inteligentes y lúcidos? Fíjate que en el último debate sí encontré que, que tenía ciertos rasgos carismáticos que podían obnubilar a mucha gente. A mí lo que me pasa, y eso me lo he preguntado muchas veces, es ¿con quién es Gabriel Boric? Porque la verdad es que su trayectoria es la de un líder revolucionario, partidario de la refundación del cambio drástico y radical, que en sus inicios fue chavista, que se definió a sí mismo como a la izquierda del Partido Comunista, que es hoy día el candidato del Partido Comunista, pero que desde la primera vuelta lo hemos visto, y lo vimos en el debate, como un socialdemócrata admirable, en que todo lo que afirmó es exactamente lo contrario de la forma en que él ha votado en el Congreso. Incluso se abrió a la posibilidad de mantener las FP. Yo no sé qué pensarán sus aliados de eso, que han dicho que van a vigilar hasta la última coma del cumplimiento del programa. Ahora, totalitario significa la totalidad del poder. Y yo creo que en Chile todavía tenemos instituciones, tenemos algunos contrapesos. La elección en el Congreso yo creo que es alentadora, pero tampoco es una garantía, porque a mi juicio hoy día el problema principal es el diálogo que se va a dar entre un gobierno, si gana Boric, entre un gobierno de extrema izquierda, por mucho que tenga apoyos socialdemócratas, pero apoyos que fueron entregados unilateralmente, sin condiciones, y por lo tanto no son garantía de moderación. Yo creo que el gran problema, como te decía, va a ser no va a ser un enfrentamiento, al revés, esta sinergia entre un gobierno de extrema izquierda y una convención constituyente que tiene el 80% de la votación de izquierda, y que por lo tanto hay muy pocas posibilidades de moderar realmente lo que de allí salga. Entonces yo no sé si el Congreso con un Senado bastante equilibrado va a ser suficiente, no lo sé. Lucía, en ese contexto y a la luz de lo que estás diciendo, tu diagnóstico, ¿te parece que José Antonio Kast era el mejor candidato para enfrentar a Boric dentro de lo que había en la galería en una segunda vuelta con mayores opciones de ganar esta elección? Estoy hablando en términos estrictamente electorales. Sí, mira, a ver, él ganó la primera vuelta y eso algo dice. Yo debo confesar que yo no voté por él en primera vuelta, que toda la información que en ese momento teníamos era que Sichel era más competitivo en una segunda vuelta. Precisamente porque a lo mejor algunas personas más de centro, o más personas de centro, porque hay muchas que efectivamente no van a votar por Boric,
aunque sus dirigencias las hayan llevado a ese predicamento. Pero el hecho es que hay un núcleo duro de apoyo a Kast mayor al que tuvo por lejos Sebastián Sichel. Uh-huh. ¿Y de dónde viene ese núcleo duro? Se ha hablado de una derecha profunda. ¿Existe en Chile una derecha profunda? Una derecha incluso con raigambre popular. Quien ha instalado este punto es Max Colodro, quien ha dicho que normalmente la izquierda tiende a ningunear a la derecha y piensa que lo hizo cuando apareció la elección de los convencionales, donde tuvo una pésima votación. La derecha parecía completamente acorralada, convertida en un actor político irrelevante. Ahora, ¿esto es qué es? ¿Es una derecha profunda o es algo más lo que acompaña acá? A ver, yo creo que dentro del voto de Kast había un elemento de temor a lo que Boric representa, o Jadwe representaba. Y hay, yo creo, hay en todos los países hay un núcleo duro socialista en el sentido de los socialismos reales y un sector más conservador, más liberal, y existe en Chile. En Chile hemos experimentado transformaciones muy profundas en la sociedad chilena, en la cultura, como resultado del crecimiento económico, como el resultado de este cambio en las condiciones materiales de vida, pero también cambios muy profundos en los niveles educacionales. Hoy día, la generación de Gabriel Boric, universalmente hablando, el promedio de años de escolaridad son 12 o 13 años. 75% de las personas que van a la universidad son primera generación. Entonces hay una asimetría entre el poder de las generaciones más viejas, con 4 años de escolaridad, y la de sus hijos. Y yo creo que yo comparto el diagnóstico de Carlos Peña de que aquí hay un problema generacional. Hay una generación que es distinta. Y por eso que yo creo que el resultado va a depender muchísimo de cuántos mayores de 45 años vayan a votar. Porque el voto duro de Boric es la juventud. Lucía, en la entrevista que te hicieron en el Mercurio el domingo, en reportaje, de alguna manera tú afirmas que no compartes la tranquilidad del diagnóstico del economista Sebastián Edward. No es solo él, que dice que veía calma en los empresarios después de la primera vuelta por este equilibrio que habría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tú no compartes eso y que tienes el temor de un doble juego, legalidad y acciones antisistema. ¿Por qué no compartes el diagnóstico de Sebastián? Profundiza un poco esa... Sí, a ver, mira, yo tengo muchos amigos empresarios, me muevo también en ambientes empresariales y a mí siempre me llama la atención el optimismo que supongo que los empresarios emprendedores requieren para poder hacer lo suyo. Tienen que tener más optimismo que los intelectuales, a lo mejor que vemos las cosas sin esos incentivos. Entonces yo no comparto, porque entre otras cosas decía que estamos en una situación económica muy favorable. Yo creo que no, yo creo que estamos con un déficit, que estamos con una situación fiscal insostenible. Pero eso por una parte, los empresarios. Y después lo que yo afirmaba ahí respecto a este temor mío al doble juego. Yo pienso que lo que sucedió el 18 de octubre es algo profundamente grave que no puede llevarnos a una complacencia respecto a lo que puede pasar en este país. Yo soy más vieja que tú y yo me crié en esta mitología maravillosa cuando sucedió la Revolución de Cuba. No, en Chile nunca podría pasar eso. En Chile nunca. Somos la democracia más sólida, más firme. Y tuvimos la unidad popular por una parte y el golpe militar y una dictadura. Entonces Chile es un país donde cosas tremendas sí han sucedido y no hace mucho. Y de hecho hay una teoría de que suceden cada 30 años. Estas crisis muy profundas que han incluido a Chile. Si uno hace un análisis histórico de Chile, a ver, si uno la compara con países como Venezuela, con países como Cuba, a ver,
hay una cierta solidez institucional en relación comparativa a otros países de América Latina. No digo que la democracia sea completamente invulnerable. ¿Hay algunas fortalezas que tengan que ver con la historia de Chile? ¿O más bien la historia de Chile nos muestra que también tenemos vulnerabilidades que se han demostrado en distintos momentos? Qué sé yo, la Guerra Civil del 91 y otros episodios. ¿Cómo evalúas tú la historia de Chile a la luz de esa pregunta? A ver, tú tocas un punto muy discutido en la historiografía, que es el excepcionalismo supuesto de Chile, ¿no es cierto? Porque efectivamente tenemos rasgos que han sido muy excepcionales. Mientras en los inicios de la República, en el resto de Latinoamérica se consagraban los caudillos sin mayores instituciones, aquí sí se crearon instituciones y gobiernos más estructurados. Y hemos tenido episodios realmente maravillosos. Yo estoy convencida que la transición fue magnífica, fue un orgullo internacional. Es el único dictador que finalmente entrega el poder. Yo me acuerdo, yo discutía con amigos españoles entre el plebiscito y la entrega del mando. Y me decían, pero si jamás lo va a entregar. Y a mí me daba rabia porque yo sabía que sí tenía que entregarlo. Y yo le decía, mira, ustedes tuvieron que esperar que su dictador muriera en su cama, pero nosotros lo vamos a haber logrado. Entonces hay cosas maravillosas que se han hecho, pero hay episodios tremendos. Hay guerras civiles, hay enfrentamientos, hay inestabilidad y hubo una pobreza crónica. Si las personas olvidan lo que era Chile en mi juventud, con los niños desnudos a pata pelada, con desnutrición rampante, desnutrición que causaba perjuicios cerebrales irreversibles, con niños con hambre. Tú tienes que haber leído el libro de Sol Serrano sobre el liceo. Sí, claro, por supuesto. Magistral, de niños que no podían llegar al colegio porque no podían caminar por hambre. Entonces es una historia de dulce y de agraz. Es una historia donde efectivamente surgió una clase media ilustrada, educada, que hubo una cierta movilidad social que no se dio en otros países. Pero todo eso a expensas de los más pobres, porque muchas de las políticas y de los subsidios y de los beneficios eran monopolizados por las clases medias. Fíjate que el presupuesto educacional, a mí siempre me llama la atención, el presupuesto educacional, casi la mitad, iba para las universidades, pero las universidades tenían al 3% de la población. Eso no se repitió ¿No se repitió esa misma lógica cuando se instaló el tema del lucro y se privilegió enviar todos los recursos a la universidad? Es algo parecido, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo y a mí me llama mucho la atención. Primero, que la discusión de la educación, que es clave, se haya dado exclusivamente en términos de quién es el dueño del establecimiento, sea universidad o colegio, y cuánta plata del Estado va a recibir y cómo. Y los desafíos de la educación del siglo XXI son monumentales. No sabemos qué hay que enseñarle a los niños, no sabemos cómo hay que hacerlo, pero ciertamente no hay que hacerlo de la forma en que se hacía en la época de Andrés Bello, con aprendizajes de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, ya no me acuerdo por qué llegamos a esto. No, sí, estábamos analizando lo que era Chile antes, pero te iba a preguntar en relación a la historia. Hay un instinto, a propósito de Andrés Bello, él acuñó la expresión la pasión por el orden, que la había compartido Diego Portales, dos personajes importantísimos en la historia del siglo XXI. A ver, a Andrés Bello le toca llegar en un momento donde había una suerte de anarquía política en Chile, una inestabilidad, etcétera, etcétera. A ver, ¿esa pasión por el orden realmente existe, está como en el inconsciente nacional y es como algo que vuelve a aparecer en momentos de peligro, de riesgo, por decirlo así? A ver, yo creo que la pasión por el orden hay que entenderla bien. No es nada más que el orden entendido como la imposición de una fuerza. Es el orden institucional, es el orden de la ley y es el orden del Estado de Derecho. Y a mí me parece que ese patrimonio de nuestra historia se ha perdido. Yo creo que se ha violado sistemáticamente el Estado de Derecho y lo han violado miembros del Congreso,
Miembros del Congreso se han atribuido facultades que la Constitución no les otorga. Entonces, bueno, y lo que sucedió, para volver al 18 de octubre, que yo creo que es un hito, más que eso, el 12 de noviembre, ahí la reacción frente a esa explosión de violencia de las élites, de la clase política, de la izquierda y de la centroizquierda, y ciertamente de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, fue, por decirlo menos, ambigua. No hubo una condena y un rechazo. Yo, como viví en Inglaterra, la Raquel Correa siempre decía que yo nunca me daba cuenta de las cosas que podían pasar en Chile porque aplicaba criterios ingleses. Eso me dijo después del famoso programa con Ricardo Lagos. Sí. Que yo le decía, no te preocupes, Raquel, no va a pasar nada. De hecho, no pasó nada, pero dices, claro, que como tú eres inglesa, no soy inglesa. Pero yo, fíjate que cuando se convocó la marcha, días después de octubre, del 18, yo pensé que era una marcha en apoyo a las instituciones, a la no violencia. Y por el contrario, fue una especie de endorsement, de validación de la violencia que había destruido el patrimonio, que había destruido las iglesias, que había quemado los supermercados, en fin. Y yo, fíjate que por eso creo que estamos en una coyuntura muy clave. Yo pienso que la historia de la civilización, que la evolución del ser humano ha sido el lento y arduo proceso de domeñar la agresividad y la violencia. O sea, la democracia es la primera vez en la historia en que las personas somos capaces de dilucidar un sistema en que los conflictos se resuelven no por la espada, no por la fuerza, no por las balas, sino que por la expresión electoral. Eso es uno de los muchos cambios que produjo la democracia, pero eso es vital. Pero eso implica que lo único que no es nunca compatible con una democracia es la violencia, en ninguna expresión. ¿Tú crees que se ha hablado aquí del octubrismo, del noviembrismo? Hay varios, incluso José Joaquín Brune hace una distinción. Uno podría decir que Boric representaría el noviembrismo y no el octubrismo, pero ¿tú crees que ese octubrismo que tiene esta sombra de la violencia tan tremenda a través de la destrucción del espacio, la privatización, digamos, porque el espacio público fue privatizado, ¿no? Totalmente. Por grupos minoritarios, etcétera. Este octubrismo tan radical que todos vivimos en carne propia, ¿sigue vivo todavía, sigue latente el equilibrio entre noviembrismo y octubrismo, jugando con las palabras? Incluso hablan ahora alguien del decembrismo, que sería la reacción o contraestallido. ¿Cómo están equilibradas esas fuerzas? ¿Cómo están yo no hago unas distinciones tan categóricas entre octubre y noviembre. Para mí, tal vez, creo yo, que el evento principal que los historiadores van a ver en el futuro como un hito es lo que sucedió el 12 de noviembre, el día de mayor violencia. Tú te acuerdas que el presidente ahí después de eso habló. Pero el 12 de noviembre, en la mañana, todos los partidos de oposición, incluida la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, firmaron una declaración diciendo que había una asamblea constituyente de hecho que se había forjado en la calle. Bueno, es cierto, el 15 de noviembre se evitó la confrontación física entre los manifestantes y la policía. Pero yo pienso que la Asamblea Constitucional no se puede desvincular de la violencia. O sea, no cabe la menor duda que no habría Asamblea Constitucional si no hubiera habido la violencia de octubre. De hecho, esa es la tesis de Fernando Atria, quien por lo demás aparece como el posible futuro presidente de la convención, ¿eh? Ojo, o parte de la mesa directiva. No me extraña nada. Pero hay una diferencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que dice Atria. Que Atria dice que en ese sentido el 18 de octubre fue muy bueno porque llevó
a un fin muy bueno, que es la convención. Y yo digo que no hay ningún fin que justifique ningún medio, ni menos un medio de violencia. Y tampoco creo que la Asamblea Constitucional sea la panacea, y al revés. Yo creo que la dinámica que está demostrando es bastante preocupante, de política identitaria, de sectarismo, de cancelación ideológica y expresiva. Marcela Cubillo está siendo demandada ante la Comisión de Ética por un Twitter que mandó. Entonces, si esa... Y tú viste que el negacionismo se instaló. Entonces, yo no tengo derecho a tener una interpretación histórica distinta a la que tienen los convencionales. ¿Qué te parece a ti, como historiadora y que conoce la historia de Chile, estos intentos de eliminar la palabra república en el reglamento de la convención, poner en duda incluso el lema del país? Incluso Gabriel Boric dice no, reemplazar por la razón a la fuerza por algo más amable, que suena muy bien, escuchado de afuera, muy bonito. El que de repente desaparezca la bandera chilena y aparezcan banderas más identitarias. Ahora desaparecen las banderas identitarias. Me he fijado en la campaña de Gabriel Boric. Y aparecen las banderas chilenas de nuevo. A ver, todo esto con los símbolos patrios, con el escudo, con la... ¿Qué ves ahí tú en eso? ¿Cómo lo percibes? Yo encuentro que es muy revolucionario, que es muy refundacional. Y a mí, mira, saber historia tiene cosas muy buenas, porque uno dice, bueno, todo esto ya pasó en alguna oportunidad y el ser humano sigue. Pero también a veces te hace ecos que no son tan exactos. Pero a mí me ha hecho mucho de lo que ha pasado. Yo me especialicé en la Revolución Francesa en Oxford, en la Ilustración en realidad. Y hice clase mucho tiempo en la Católica sobre Revolución Francesa. Y una de las primeras cosas que sucede en la Revolución Francesa es el cambio de todos los símbolos. El cambio de la bandera, la instalación del gorro frigio, la desacralización de las iglesias, la creación de la diosa de la razón a la cual había que rendirle homenaje. Entonces, yo creo que los cambios simbólicos en las revoluciones son tremendamente importantes. Y no me extraña que una asamblea que dice queremos remover hasta los cimientos, lo que el Chile que era, porque ahora Elisa Loncón dice vamos a tener otro país. Bueno, es evidente que aquello que nos une y que nos representa históricamente tiene que ser eliminado. Entonces no me sorprende, lo encuentro atroz, pero como encuentro que es atroz rendirle homenaje a la diosa de la razón. Claro. Oye, Lucía... A pesar que es justo de menos a la razón hoy día. Sí, sí, está en retirada la razón. Está muy en retirada, demasiado en retirada. Lucía, tú afirmas en la entrevista del Arte y Letra algo muy interesante, que no le crees, a ver, tienes dudas o escepticismo sobre este cambio, alguna habla de transvestismo, derechamente, o voltereta, decía, del candidato Gabriel Boric, esta transformación en un candidato más socialdemócrata, porque tú viviste de cerca o conociste lo que fue la renovación socialista, que son procesos más largos. Sí. Me gustaría profundizar en eso. Sí, mira, hubo muchos encuentros previos a la transición de distintas... me carga definirme como intelectual, pero de personas que les gusta pensar y que estaban en las cosas públicas. Y yo tuve mucho contacto con ellos a través en grupos que organizaba Berninger, etcétera, etcétera. Y ese proceso de renovación, bueno, primero que todo, eran personas muy distintas a la izquierda actual. Eran personas que habían estudiado a Marx, que tenían una cierta formación intelectual y que sufrieron una experiencia muy traumática. Muchos de estos dirigentes se fueron al exilio y recibían las noticias de cómo sus camaradas morían o eran perseguidos. Entonces había mucha culpa, y yo creo que el proceso de reflexión que hicieron respecto a las bondades de la democracia y de los derechos que la democracia respalda, asegura, fue muy profundo. Yo creo que para muchos muy doloroso es renunciar. Yo siempre digo, es como que a mí me hubieran dicho
como que a mí me dijeran, mira, la Virgen María no existió. O porque estas creencias ideológicas pueden ser muy religiosas. Entonces, y eso tomó mucho tiempo, mucha reflexión, muchas escrituras, muchas discusiones. Entonces, para mí, una transformación de un líder revolucionario en un mes y medio a un socialdemócrata que le da todas las garantías a las empresas, a las AFP, a la socialdemocracia, que resulta que es admirador de Inglaterra y de Dinamarca y no de Venezuela. Bueno, soy un poco escéptica, sí. Lucía, por último, tú eres liberal de tomo y lomo, liberal de alma, liberal de espíritu. A ver, se ha dicho que José Antonio Kast es un candidato fascista, lo que yo creo que es una caricatura burda, es un conservador, ¿ya? Un conservador que viene de la línea del gremialismo, por ahí más bien desde ese lado, una decisión desde la UDI, etc. Pero un conservador que no aparecía en la palestra, un líder conservador que tuviera principio conservador y que se enfrentara al relato más liberal de la izquierda, porque hay un relato liberal y una agenda liberal también de la izquierda. Por supuesto. O ultraliberal, por decirlo así, ¿no? Ultraliberal en el ámbito valórico. En el ámbito valórico, nada exactamente. De liberal en términos de la organización económica o política. Exactamente, en lo valórico. A ver, ¿cuán difícil es para una liberal como tú votar por un conservador extremo, podríamos decir, como Kast? ¿Y por qué tienes la convicción de que él va a poder, digamos, asegurar una mínima gobernabilidad y gobernar bien un momento extremadamente difícil por todos los elementos que tú acabas de señalar? A ver, mira, yo creo que se ha demonizado bastante a José Antonio Kast. Yo no comparto muchas de sus afirmaciones pasadas, pero yo no tengo ningún temor de que aquellos valores liberales que se han ido implantando en la sociedad chilena puedan retroceder. Esos han sido el producto de la evolución de ciertas mayorías. A mí muchos de ellos pueden no gustarme. Pero yo siempre digo también, José Antonio Kast no tiene banderas aberrantes. Tiene las banderas, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Uno puede gustarle o no gustarle, pero la doctrina de la Iglesia Católica es esa. Entonces, y yo le creo cuando él dice, mire, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio sexual, yo no estoy de acuerdo con el aborto entre causales, pero son leyes y la mayoría manda y yo acato las leyes. Entonces yo no tengo temor de ese retroceso. Ahora, respecto a la gobernabilidad, yo creo que va a ser difícil en ambos casos. Yo creo que no hay que pensar que Boric necesariamente va a garantizar la gobernabilidad y la paz social, porque yo creo que, obviamente, si él se transformó en un socialdemócrata, va a comenzar a tener muchos conflictos con su gente, con el Partido Comunista y con la mitad del Frente Amplio, que no firmó el acuerdo por la paz el 15 de noviembre. Entonces, yo creo que la gobernabilidad está en juego en ambos casos. No veo... mira, a mí hay una cosa que me tranquiliza. En primera vuelta, los candidatos hoy día existentes tuvieron 27 y 28, ya no me acuerdo exacto. Y han tenido, ambos dos, para ser presidente de Chile, que requiere el 51%, que cambiar sus mensajes bastante. Yo creo que Castro cambió bastante menos. Pero Boric, para lograr el 51%, no ha podido seguir con el discurso duro de la izquierda. Eso muestra de que en el país hay un centro. Hay gente que quiere cambios, que quiere reforma, no quiere revolución. Y lo que sucede es que no hay fuerzas políticas que hayan podido interpretar y estructurar realmente a esa opinión moderada del electorado, porque estamos hablando del electorado, y a eso hay que sumarle, además, el 50% que no vota. Y si no vota es porque no cree en cambios tan radicales, porque si no, estarían votando por Boric. Y por último, ya estamos pasados minutos, pero no puedo dejar de aprovechar y estrujar
a una de las intelectuales más lúcidas que tenemos en nuestro país, una historiadora que tiene una visión que ilumina mucho nuestro presente hoy día. Lo último que te quiero preguntar es interesante que tú al final de la entrevista del Arte y Letras planteas que es muy importante aunar esfuerzos intelectuales para restablecer una opción de moderación en el futuro. ¿Cuál es la importancia de la labor del intelectual en los tiempos que vienen y la reflexión intelectual en los tiempos que les tocará vivir Chile en los próximos años? Mira, yo fui discípula de Isaiah Berlin. Qué inmenso personaje. Vamos a tener que hacer Oye, que hagamos un especial, un monográfico de él. Tenemos que hacer un especial de él. Feliz, encantada. Bueno, él decía que las ideas tienen un poder avasallador y que la tarea de los intelectuales es precisamente enfrentar estas ideas que surgen, se transforman en eslogan, se transforman en lugares comunes. ¿Por qué? Porque no han sido enfrentadas con espíritu crítico por los intelectuales. Y en eso tú me has dicho muchos piropos, yo quiero rendirte a ti un homenaje, porque realmente en todo tu comportamiento durante tiempo ha sido un manifiesto a favor de la razón, de la moderación, del equilibrio, y yo creo que tú has iluminado mucho. Es tremenda estas declaraciones muchas, pero no puedo dejar de decirlo. Lucía, muchas gracias. Imagínate, muy emocionado por las palabras que me concedes al final. Gracias por esta conversación. Vamos a tener que conversar después de la segunda vuelta. Me parece que coincido contigo que lo que no puede detenerse es la reflexión intelectual, y también hay que decir que las ideas y también los intelectuales, así como pueden cumplir un papel muy positivo, pueden cumplir también un papel muy destructivo, dándole, por ejemplo, piso teórico a la violencia. Me parece. Comparto plenamente, Cristian, y te agradezco profundamente la invitación. Son las 8:36, estoy cerrando la verja de mi jardín. Muchas gracias, Lucía, por haberme acompañado esta tarde, haberme acompañado a mí y a quienes nos escuchan. Espero que nos encontremos muy pronto para conversar de Isaiah Berlin, gran intelectual, gran pensador, un faro del siglo XX. Así es. Y nosotros nos despedimos. Yo me despido de todos los que nos están escuchando hoy día, siempre invitándolos a recordar la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Caramba, va a ser importante en los próximos días y años. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.